Hermanos, me gustaría que abrieran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 41 hasta el 47. ¿Lo encontraron? Pónganse en pie. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos o salvados. Tomen sus asientos, hermanos. Muchos conocen, y se le ha conocido así durante mucho tiempo, que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de los pobres. Porque si usted analiza el Evangelio de Lucas, se enfoca justamente en aquellos que tienen necesidades, no tan solo espirituales, sino que también físicas, porque trataba de ir en ayuda de los pobres. ¿Y quién era Lucas? Hagamos memoria un poquito. Un médico que, si bien no era apóstol, si bien no anduvo con Jesús, pero sí tuvo todo el conocimiento de la vida de Jesús. Se interiorizó de tal manera que investigó, averiguó, conversó con aquellos testigos oculares y trató de hacer un libro de tal manera que para nosotros hoy en día se le conoce como el Evangelio según San Lucas. Un hombre que, siendo una persona muy preparada intelectualmente, sin embargo se preocupaba de las necesidades de las personas. Sin embargo, hay muchos que dicen que el Evangelio de Lucas y también Hechos tendrían que ser el mismo libro. Y si ustedes ven, hay una continuación, porque termina con la muerte de Cristo, pero luego empieza a tener vida la comunidad de los cristianos. Y lo que estábamos leyendo recién viene a consecuencia del bautismo en el Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo en el aposento. Y estaban todos reunidos y compartían y hablaban y se conversaban y cantaban así como cantábamos ahora y levantaban las manos así como levantábamos las manos ahora y cerraban los ojos cuando había oración, así como muchos lo hicieron ahora. Si ustedes se dan cuenta, viene una secuencia, ¿no? En ningún momento hay una separación, un fin, un término. Viene Pedro hablando en el primer discurso cristiano que hay. El primer discurso, y dice que se convirtieron 3,000 personas. Tremendo, ¿cómo habrá sido ese discurso? He ido leyendo historia de la iglesia. Incluso Pablo, cuando ya se convierte y empieza a hablar de Cristo y lo invitan a diferentes ciudades, dicen que habían horas y horas. Pasaban noches enteras hablando. No había música, no había danza, no había cantos. Solamente era hablar de Cristo. Y nosotros muchas veces pasamos 10 minutos y nos aburrimos. Como que ya a los 15 minutos de prédica, me siento al otro lado porque se me durmió un lado. Y así como, ya, ¿y a qué hora terminará? Y las primeras comunidades pasaban horas y horas hablando de Cristo. Lucas nos cuenta brevemente la historia de la primera comunidad cristiana. Por eso a mí me gusta llamar comunidad de fe cuando les escribo, cuando comento algo, es nuestra comunidad de fe, porque nos reunimos todos, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Somos comunidad. Perdónenme, hermanos, pero la palabra iglesia ha sido tan manoseada, y perdónenme en esto lo que voy a decir, tan prostituida la palabra, que ya a cualquier cosa le llaman iglesia. No estoy diciendo que vamos a cambiar el término, no. Estoy diciendo que por personas inescrupulosas, lamentablemente la palabra iglesia ha sido prostituida. Muchas veces hablan de iglesia y al tiro nos asimilan a ciertos personajes que han pasado. Aquellos que han abusado, aquellos que han estafado, aquellos que sin ningún pudor siguen haciendo mal.
Lamentablemente esa palabra ha sido manoseada. Sin embargo, seguimos siendo el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Claro que ahora prefiero llamarle comunidad y congregación porque suena más íntimo. La congregación es más íntima. Son cosas nuevas. No diga usted, va a aparecer en las redes sociales, ya no somos iglesia, somos comunidad. No, se cierra Isa La Florida después. Pero, volviendo a la palabra, Lucas nos empieza a describir brevemente algunas acciones y algunas cosas muy puntuales de la primera comunidad. Y si ustedes se dieron cuenta, dice en el verso 42, 1, perseveraban en la doctrina de ¿qué? 2, en la comunión. ¿En la comunión qué? En la comunión hacia yo con yo, los unos con los otros, con el hermano que está al lado, con la persona que se sentaba al lado. En la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Características y acciones de la primera comunidad, o la comunidad o la iglesia primitiva. Esta fue la base de la primera comunidad. Veamos el primer punto. ¿Cuál era el primer punto? Verso 42. En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué era lo que era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles no era nada más que las enseñanzas de Jesús. Y se sentaban, no sé cómo se habrán sentado en una mesa, en un mesón, como muchas veces lo hemos estado nosotros en el casino, o así como están ahora, o quizás en el suelo, buscando el mejor cojín, pero estaban todos conversando y no hablaban de otra cosa, no hablaban así como, ¿te fijaste? El hermano fue a la barbería, se hizo la barba, se le ve bien, ¿te fijaste? Se cortó el pelo. Ey, las mujeres, ¿te fijaste las túnicas que andan trayendo, las sandalias? Pero son divinas. Ellos no conversaban esas cosas. ¿No supiste lo que pasó? ¿Viste la nueva serie en Netflix? Oh, sí, buena. Pero sin embargo, lo que sí compartían era la doctrina. La doctrina de los apóstoles no era más que las enseñanzas de Jesús. Y compartían cómo Jesús les enseñó, cómo Jesús les habló de amor, cómo Jesús les dijo, ¿saben qué? Ámense unos a otros. ¿Saben? Me voy a preocupar de los que están necesitados. Voy a ir al templo, voy a ir a orar, voy a ir a pedirle a nuestro Padre Celestial. Eso fue lo que ellos compartían. Por eso ellos se instruían en la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas. No se juntaban ni a jugar, no se juntaban a comentar la vida de cada uno, o de los hermanos, o de las novedades que pasaban. No sabe nada, hermano, lo que pasó. A mí cuando me dicen eso, ¡ay, no sabe nada, pastor, lo que pasó! Yo le digo, cuenta, niña, cuenta, le digo yo. No, ellos se juntaban a hablar de Cristo, no se juntaban a nada más. A mí me encantaba jugar al ¿Quién quiere ser millonario? Era el mismo modelo, pero ¿quién puede ser cristiano? Una cosa así. Entonces sí, podemos hacer cosas. Que nuestras reuniones, que nuestras juntas, ya sean grupales o particulares, que sean con un propósito, la cual sea exaltar el nombre de Cristo. Porque a través de Cristo nosotros tenemos vida, a través de Cristo tenemos esta comunión, porque Él al morir nos dio todos esos privilegios. Y al morir tengo entrada ¿a dónde? Al trono celestial. Entonces, vuelvo a decir, la doctrina de los apóstoles no es nada más que hablar de Cristo. Perseverar, dice, ¿perseveraban en qué? Eso vino como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo, vuelvo a repetir. Entonces, ¿perseveraban en qué? En hablar de Cristo. En el capítulo 7 del mismo libro de Hechos, con la muerte de Esteban, comienza la historia de la iglesia. Fíjense bien, comienza la historia de la iglesia, porque fue cuando Esteban, al no renunciar a su fe, fue muerto, el primer mártir. Entonces, lo que sucede es que la gente o los creyentes dijeron, creyente que arranca, sirve para abrir otra congregación. No, creyente que arranca, seguirá anunciando el nombre de Cristo. Y uno dirá, pero ¿cómo va a causar eso? Sí,
Dios usa medios que nosotros no entendemos y nosotros no creemos posibles para que su nombre y su palabra siga anunciándose. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con la muerte de Esteban? Los hermanos arrancaron, se dispersaron, dice la Biblia. Pero a donde iban, hablaban. O sea, siguió la tradición oral. O sea, siguieron transmitiendo ¿qué? La doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Las enseñanzas de Jesús. Muchas veces nosotros creemos que cuando nos llegan situaciones tenemos que guardar silencio, encerrarnos, vivir de manera hermética y que nadie más sepa. No, es que yo soy cristiano, no pueden saber que me cortaron la luz, que voy a la iglesia, ¿cómo van a creer que me voy a separar? ¿Y qué van a pensar? Use esas situaciones para hablar de Cristo. Aunque sea difícil, aunque sea complicado, aunque incluso se vea de manera totalmente ridícula, perdónenme, pero ellos justamente con una pena de muerte sobre sus cabezas no guardaron silencio. ¿Qué es lo que hicieron? Siguieron hablando de Cristo. Siguieron enseñando lo mismo que a ellos le enseñaban. ¿Y qué es lo que le enseñaron a ellos? La palabra de Cristo, no le enseñaron nada más. Hermanos, de nosotros ahora depende esta misión. ¿Y cuál es la misión? Hablar de Cristo, llevar las enseñanzas de Cristo, la palabra de Dios llevada a diferentes lugares, que tu adversidad pueda ser usada en pos del Evangelio. Si estás enfermo, yo conocí a una abuelita que ella iba al médico, por diferentes motivos, iba al médico, hasta que de repente, un día yo le pregunto, y yo le decía tía de cariño, oiga tía, ¿y cómo le ha ido? ¿Cómo le fue en el médico? No sabes nada lo que pasó. Oh, dije yo, ¿qué le sucedió? Nada, pues, el médico se convirtió. Cualquiera diría, pero va a médico, y uno cuando va a médico va con esa cara larga, esos ojitos del gato con botas, así como con cuidado, así como esperando que por la cara nos digan algo bueno. Pero sin embargo, ella usó esa adversidad ¿para qué? Para hablar de Cristo. ¿Y cuál fue el regalo que recibió de parte de Dios? Que una persona lo aceptó en su corazón. ¿Podemos entonces nosotros usar esa adversidad para hablar de Cristo? Y aquí yo tengo un ejemplo claro. El abuelo, donde va, habla. Si incluso ustedes están aquí afuera con él, no pierde oportunidad. Adelante, señorita, le invito a pasar a la iglesia porque ahí el Señor le hablará y le empieza a decir. Y yo de repente digo, abuelo, pueden hacer cualquier cosa. No importa, pero yo voy a seguir hablando, dice. Cuando nos reuníamos en su casa acá cerca los 4, él ya tenía convencido a 2 cajeras del metro a que fueran a reunirse con nosotros. Entonces, ¿podemos seguir en esta doctrina de los apóstoles? ¿Hablar de Cristo? A donde usted vaya. Si no es nada más, hermano, a lo mucho que le pueden decir es que saben que no me hables de él. Nada más. Entonces, ¿podemos hablar? Claro que podemos hablar. ¿Podemos comentar? Sí, podemos comentar. Pero que sea Cristo el centro de su conversación. Que no sea ninguna otra cosa, que no sea ni siquiera la iglesia, ni siquiera el pastor, ni siquiera una denominación. Y esto lo recalco siempre, el único que tiene que ser el centro de nuestra conversación es Cristo. El segundo punto, en la comunión los unos con los otros. La palabra comunión viene del griego y quiere decir koinonía. Y significa ser o tener todas las cosas en común y deriva en compañerismo. Eso es lo que es la palabra comunión. Deriva en compañerismo. ¿Tenemos compañerismo el uno con el otro? ¿O solamente nos comunicamos el domingo? Una cosa es que estemos todos reunidos. Y otra cosa es que nos comuniquemos, que tengamos compañerismo. ¿Hay compañerismo? Todos participaban de todas las cosas. De la comida, del dinero, de las propiedades. ¿Saben qué? Algunos se ríen de lo que digo, pero de verdad, cuando al cristiano a usted le toca el dinero, se resiente. Y a algunos no les gusta que le hablen de dinero. No se preocupe, aquí tampoco le vamos a hablar de dinero.
Pero conforme a cómo usted vaya siendo bendecido, la obra del Señor también tiene que ser bendecida. Vendían sus propiedades. Y aquí hubo un mal concepto del comunismo. Y algunos dicen, yo soy CC. ¿Qué es CC? Comunista cristiano. Una contradicción tremenda. Porque tomaron este concepto de compañerismo y tener todas las cosas en común y las distorsionaron. El tener todas las cosas en común es justamente esto, ser compañero del otro, ver las necesidades y tratar de suplirlas. La semana pasada hablábamos justamente de la canasta de amor. ¿Por qué? No me gusta llamar primicias. Hermanos, son cosas mías por si acaso, no malentienda nada. Pero ¿por qué primicias? Porque en el sur generalmente se entiende más el concepto de primicias. Pero por eso yo prefiero llamar canasta de amor. ¿Por qué? La canasta de amor. ¿Y por qué le hablaba de ofrenda? Por favor, traigan la ofrenda para bendecir un hogar. Porque es justamente eso. Nosotros bendecimos a través de lo que el Señor nos ha dado. Entonces yo lo ofrendo para el hermano que va a ser bendecido. ¿Ya? Entonces, el compañerismo no es nada más que la comunión el uno con el otro. ¿Lo ha llamado a su hermano? Eso, me gustó esa amén. Se ha comunicado, y por eso generalmente cuando yo me junto con uno de ustedes o le escribo, ¿qué es lo primero que pregunto? ¿O no? ¿Cómo está? ¿Que sabes que no, pero quiero saber primero cómo está. Sí, porque muchas veces nos vamos en decir muchas cosas, pero es para tapar nuestras heridas, para tapar nuestros enojos, nuestras preocupaciones, nuestros problemas. Y nosotros nos reímos en casa cuando a Valentina le decimos, ya vale. Y ella, ¿cómo están las notas? Uy, me empieza a contar hasta cómo está el clima, cuántos grillos cantan en la noche. Y después dice, no sé. ¿Cómo nos vas a saber, Valentina? No sé. Y después viene la mamá y dice, no, sí, va bien. Ya. Pero ella trata de desviar y desviar. Entonces cuando alguno de los tres empezamos, ¿y qué pasó con esto? Y nos da el síndrome de Valentina. Empezamos a sacar vuelta y vuelta y vuelta, pero nunca decimos cómo estamos. Y eso es lo que nos sucede. La comunión, el uno con el otro, el compañerismo es justamente eso. No estoy diciendo que sean carta abierta y le cuente todos sus problemas. Porque hay uno solo que usted le puede contar todos sus problemas y el único que le puede ayudar a salir adelante, que es Jesucristo a través de su Espíritu Santo, nos va a ayudar a seguir adelante, nos va a fortalecer, porque dice, cuando Él se iba, le enviaré ¿qué? El que va a estar con ustedes, el que le va a estar consolando, el que le va a estar animando, el que le va a decir lo que tengas que hablar en el momento adecuado. Ese es el Espíritu Santo que va a morar en ustedes cuando me reciban en su corazón. Entonces, no estoy diciendo que se abran con los hermanos, pero sí que tengamos compañerismo, saber el uno con el otro, no formar grupitos, sino que formar grupos. Nos caracterizamos, ¿por qué? Porque somos un grupo, somos una congregación. Y que la congregación se deriva en grupitos es diferente, pero nosotros tenemos que ser grupo. O imagínense, yo me encierro solamente con cierto hermano, o con un hermano, o con dos hermanos, en la oficina, o en la casa, o aquí mismo solo de repente. ¿Se verá bien eso? No. Es que tiene preferencia. ¿Vamos a comernos una pizza? No, es que tiene preferencia, es que pasan más tiempo juntos. Y eso se puede llevar a una división. Por eso, el comunión unos con otros es esto, tener este compañerismo, que nos entendamos, que nos comprendamos. Ellos nos decían, hermano, lo suyo es mío y lo mío también, sino que lo compartían. Entonces, si yo tengo un vaso de agua, tengo que compartir. Hermano, ¿tiene sed? Toma agua. Ahí está. Pero es que, no, toma agua, después tomaré yo. ¿Lavo el vaso primero? No. Es que los bicharracos andan muy fuertes, hermano. Eso, sentarse, compartir el mismo pan. Es la mañana cuando llegan algunos hermanos y ustedes vayan a dar temprano, les invito a que lleguen temprano un día, se vayan a dar una vuelta a la cocina. No voy a dar nombre, pero Jairo,
va a comprar pan calladito así, ¿sí? Y el cafecito, y todos comparten atrás. Eso es compañerismo. Preocuparse. No importa si el otro hermano tiene o no tiene para comprar pan. Compartamos el pan. Si el hermano, imagínense, eso llevémoslo a otro nivel. Si el hermano tiene o no tiene para pagar la luz, para pagar el arriendo, para comprar alimentos, no sabemos. Por eso es importante el compañerismo, porque yo voy a saber las necesidades y nos van a conversar a nosotros y nosotros vamos a ayudar. Para que no sea tan solo una carga, porque después pasa a ser una carga para una sola persona. Pero como somos un grupo, somos una comunidad, somos una congregación, somos la iglesia de Cristo, entre todos nos podemos ayudar y ser más fácil para que no sea pesado para una sola persona. Compartían sus cosas. Nadie decía que esto es mío solamente, sino que decían que era de todos. Sigamos. La comunión los unos con los otros. Y después viene ¿qué? El partimiento del pan. El partimiento del pan no es nada más que la Santa Cena. Y en las comunidades primitivas, y varias veces yo se lo he enseñado, juntaban una mesa donde iban dejando diferentes alimentos. Y eso lo iban compartiendo. Y hay iglesias hoy en día que lo hacen. Juntan una mesa. La vez pasada se veía muy lindo porque en un lado teníamos el vino con el pan y en otra teníamos para los bautismos. Entonces se veía bonito. Pero en algunos hermanos en las congregaciones tienen en un lado para la Santa Cena y para otros los alimentos. Y dejan alimentos de la temporada, ya sea fruta y cosas así, y van compartiendo después en común. Y bonito. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva, eso es lo que hacía la comunidad. Compartían todo. Entonces se le llamaba la mesa de amor, porque todos se sentaban a compartir. Y todos se sentaban y decían, oh, qué rico esto. ¿Y usted trajo esto? Sí. Pero como nos dicen a nosotros. ¿Y la hermana Gladys lo hizo? Y abajo dice, Jumbo. No, es que últimamente no ha tenido tiempo. Entonces le preguntan, ¿y usted lo hace? Y Gladys le dice, no, lo tuve que comprar, no tengo tiempo. ¿Cierto, hermana? Pero compartimos. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que lamentablemente el ser humano se va a los extremos. Por eso Pablo después llama la atención en Corintios, porque ya no existía la mesa de amor, sino que era una mesa de división, porque empezaban, los que tenían más, llevaban más cosas. Y cosas más ricas y más elaboradas. Y los hermanos que tenían poco poder adquisitivo, ¿qué es lo que hacían? Llevaban lo que podían. Entonces, la mesa ya no era de amor, era una mesa de división. En un extremo se sentaban los que habían llevado poco, o lo justo y necesario, y en la otra eran los banquetes, en el otro extremo. Y por eso Pablo llama la atención y dice, hey, hasta aquí nomás llega, Cristo murió una sola vez y lo hizo por amor. Y cada vez que se sienten a compartir esto, tienen que hacerlo ¿qué? En memoria de Jesucristo, como lo dijo. Por eso a nosotros nos gusta compartir. Díganme que un café, una rica comida, incluso hasta una sopaipilla sentada en el comedor, no nos ha hecho bien. Nos reímos, conversamos, nos vamos conociendo más. El partimiento del pan es la Santa Cena. Hermanos, no pase por alto esto, la Santa Cena. La próxima semana vamos a realizar nuestra Santa Cena. No se pierde esta oportunidad. No se pierde esta instancia. Nosotros lo hacemos hasta el año pasado, una vez al año. Y ahora van a ser 2. ¡Wow! Vamos creciendo. Compartir y hacerlo en memoria de aquel que murió, pero resucitó. Este Jesucristo que está vivo. Con la Santa Cena Jesús enseñó la expresión más intensa y más íntima. ¿Sabe cuál es esa expresión? El amor. Él no vino a hacer una ceremonia nueva. Él no vino a enseñar una religión nueva. Solamente recalcó las bases del judaísmo, que era amar a Dios y amar al prójimo. Jesucristo, cuando está en la noche repartiendo el pan y diciéndole, esta es mi carne y esta es mi sangre, Jesús lo único que le estaba diciendo, yo me ofrezco como sacrificio. Yo me entrego por amor a ustedes. Yo renuncié a tener todo lo que tenía al lado del Padre. ¿Para qué?
para que ustedes pudieran entrar. ¿Y eso qué es? Amor. El amor lo mueve todo. La base del Evangelio es el amor. Juan 3:16 así lo dice, ¿o no? Porque de tal manera nos amó a nosotros. Entonces, por eso nosotros, con actitud de gracias, con reverencia y al mismo tiempo con la asistencia, vamos a compartir la Santa Cena la próxima semana. Los apóstoles se juntaban a compartir un ágape. Esto no es nada más que compartir una comida en amor. Como dice Proverbios, que es mejor un plato de lenteja o de legumbre, un banquete, claro, o un banquete en una casa de discordia. Nosotros vamos a compartir en amor. Amén. ¿Y saben qué es lo más llamativo? Que ya sea antes o después, y esto se adueñó la Iglesia Católica, como hemos compartido en la Santa Cena, siempre nos dicen, si alguno tiene pecado, pídale al Señor y Él es nuestro abogado y Él nos perdona, dice, ¿sí o no? Bueno, los apóstoles nos decían eso. Ellos cuando estaban ya antes o después, se daban la paz. Por eso, claro, y algunos se adueñaron de la paz, esa acción. La paz sea contigo, hermano. Porque lo que estaban diciendo es, si yo tengo algo contra ti, me perdona. Y si tú tienes algo contra mí, perdóname. La paz sea contigo. Cuando terminaban, decían, la paz sea contigo. No perdamos esta costumbre. Y también no dejemos que Satanás entre con divisiones, con pensamientos e ideas raras, sino que mantengámonos en comunión, en amor y en compañerismo. Planifiquemos entonces reuniones con sentido, con propósitos. No falte cuando hayan estas instancias de compartir la Santa Cena, porque es, recuerde, la expresión más intensa de amor hecha por Jesucristo. Y luego perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay varios tipos de oración y eso lo hemos aprendido. Y hace un par de semanas atrás, ¿se recuerdan que bien nos enseñó el hermano Samuel sobre la oración de intercesión, sobre la oración de Daniel? Fue tremenda palabra, hermano. Ahí todavía me sigue dando vuelta, porque Daniel, siendo viejito, seguía intercediendo. No dijo, ya me jubilé, hasta aquí llego. Él seguía intercediendo por su pueblo, por su nación. Y nosotros muchas veces estoy aburrido, ya estoy cansado de estar pidiendo por este personaje que no se convierte. Señor, ilumínalo, elimínalo, pero por favor háblale luego. La oración de intercesión, tenemos que seguir. Por eso es importante nosotros también reunirnos en oración. Orar no es repetir las mismas palabras o frases por largos ratos, sino que es la oportunidad que tenemos para poder volcar, ¿qué? Nuestros sentimientos, nuestras emociones. Algunos lo hacen en los cantos, pero cuánto más es estar arrodillado delante de papá y entregarle todas las cargas, entregarle todo el cansancio que traigo durante esta semana, durante estos meses, durante estos años. Señor, aquí estoy delante de ti. Yo no puedo ir, al psicólogo me va a dar calmante, el psiquiatra me da pastilla. Voy a donde el otro doctor me va a dar licencia por estrés. Pero eres tú el único que me da paz. ¿Cómo no poder entonces juntarnos a orar, entregarnos en oración, humillarnos delante de Dios y decirle, aquí estoy? He buscado soluciones, pero tú eres la única solución que tengo. Hermanos, si vamos al Antiguo Testamento, todos aquellos personajes conocidos y pocos conocidos, hay un personaje que pasó inadvertido incluso en Primera de Crónicas, que es Jabes. Tuvieron su tiempo para hablar con Dios. No fue una oración express, no fue esa oración para salir al metro, no fue esa oración que voy en el metro y voy escuchando de repente tutum, tum, tum, tutum, tum. Y uno no sabe si va orando o va moviendo la cabeza. Porque en el metro, si bien uno puede orar, cerrar los ojos y hacer una oración rapidita, pero que los empujones, que de repente los gritos, bienvenida a estación tanto. No, nos distraen todo eso. Qué mejor que entrar, por algo Jesús dice, que entrando, ¿en qué? En tu aposento, entrando en tu cuarto, entra en tu habitación. Y si no tienes, y si las compartes, entonces por último entra al baño. ¿Cuántas veces los que hemos estado ayunando entramos al baño a entregar el ayuno y a orar tranquilo? Porque es el único tiempo y el único espacio donde nadie nos va a molestar.
La oración es importante, la oración es intimidad con Dios, es entrar directamente al cuarto del rey y sentarse a conversar con Él. No pierda también la oportunidad de orar, de estar juntos en la oración. Vuelvo a decir, los personajes conocidos, ya sea Moisés, José, Abraham, todos tuvieron oportunidad de hablar con Dios y nos enseñan varias cosas sobre la oración. Josafat, cuando iba a la guerra, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que hizo? Aquí llamó al arrepentimiento, a la oración, al ayuno, a todo el pueblo, desde el animal más pequeño hasta aquel que era de casa, dice la palabra. Y desde el bebé hasta el más adulto llamó a ayuno. Y buscaba el rostro del Señor, no como solamente Él como rey, sino como nación. Y mandó a todos a humillarse. Y entonces cuando estaban todos humillados, vino alguien y le habló. Y no era ni un profeta, no era un sacerdote. ¿Quién fue? Un muchacho, dice la palabra. ¿Y cómo sabrá entonces? ¿Cómo supo Josafat que era Dios el que le hablaba a través del muchacho? ¿Sabe por qué? ¿Cómo lo supo? Porque tenía intimidad con Dios. Y cuando tenemos intimidad con Dios, el Espíritu nos da discernimiento. Entonces no va a venir alguien acá y nos va a decir, ¿saben qué? No, lo que pasa es que esto aquí. No, vamos a estar claritos nosotros. Vamos a ver noticias por redes sociales y nos vamos a escandalizar tampoco. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Dios. Y sabemos que cuando Dios habla es así y cuando no, van a andar muchos dando vueltas diciendo cosas. Por eso es importante la oración, por eso es importante que nos humillemos delante de Dios, por eso es importante buscar el rostro del Señor en oración. No es que yo oro mientras voy al trabajo o mientras estoy trabajando, o trabajas u oras, pero no, las dos cosas no van juntas. Es que yo soy comunista cristiano, tampoco existe. Es que socialista cristiano, tampoco existe. Derecha cristiana, tampoco existe. No existen, porque se contradicen. Si dices ser cristiano, si sigues la doctrina de los apóstoles, que es la palabra de Dios, en las enseñanzas de Jesús, entonces también tienes que darte el tiempo de tener intimidad con Él. Porque vas a ir conociéndolo, vas a ir abriendo tu corazón y derramando todo tu ser, todas tus necesidades. Y va a llegar el momento en que Dios te va a decir, sí, no, espera. Pero eso lo vas a saber a través de la oración y no te vas a desesperar. Por eso es importante tomarnos el tiempo de hablar con Dios. Mediante la oración es posible entrar en contacto con Dios, que nos ayudará a nuestra vida a seguir adelante y nos ayudará a perfeccionar nuestros defectos. Porque vamos camino a la perfección, ¿o no? ¿Y lo hacemos solamente con venir a la iglesia? ¿Llegaremos a la altura del varón perfecto con venir a la iglesia? ¿Con leer solamente y no venir a la iglesia? ¿Con venir a la iglesia y no leer? Tampoco. Es en intimidad con Dios en oración. Llegaremos a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Jesucristo. No lo haremos de ninguna otra manera si no tenemos intimidad con Él. Si nos vamos y oramos, si vamos a Él y derramamos todo nuestro ser. Por eso es importante. Por eso les invito a tener estas instancias, que no las perdamos, ya que cuando nos alejamos, cambian hasta nuestra oración. Y nuestra oración generalmente pasa a ser express o pasa a ser así como, Señor, amén, ayúdame, amén. O pasa a ser la oración de la ovejita. Por eso es importante que nosotros sigamos teniendo presente esto, porque esto fue parte de la base de las comunidades primitivas. La enseñanza de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles. Debemos compartir, hablar, anunciar, no quedarnos callados, no quedarnos ahí solamente mirando que los demás. Hace un tiempo atrás les decía, si los buenos guardan silencio, entonces la tierra y nuestra sociedad no tiene esperanza. Si los cristianos, teniendo la solución para una vida de paz, tranquilidad y una vida más llevadera, si nos guardamos silencio, después andamos escandalizados porque la sociedad está en caos. Pero de nosotros depende seguir hablando, seguir llevando esta tradición oral de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Si nosotros no tenemos comunión ni compañerismo, solamente pasamos a ser una sede social. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Más compañerismo. Por eso, delante estábamos afuera conversando y le decía a los hermanos, no me dejen solo al hermano Luis. Pero si no ha llegado el hermano Luchito, no, él es el Luchito, por eso yo lo diferencio. El hermano Luchito es el Luchito. El hermano Luis es el Luis Modesto. No me lo dejen solo, intégrenlo. Jóvenes, si llega algún joven, no lo dejen aparte, intégrenlo.
Y el que se aleja, aunque sea chúcaro, atráiganlo igual. Mujeres, también lo mismo. De nosotros depende seguir compartiendo la doctrina de los apóstoles, el compañerismo el uno con el otro, amándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Participar y recordar el sacrificio de Cristo en la cruz y tener intimidad justamente con aquel que se entregó por amor a mí, Jesucristo. Cuando el testimonio de vida de todos nosotros impacte la sociedad, impacte la vida del que está al lado, empezaremos a ver diferentes cosas, como por ejemplo que una persona ya se le acerque y le diga, ¿puede orar por mí? Y usted va a la iglesia, algún día lo puede acompañar. Y si todavía no llega ese momento, invita a su vecino, a su vecina de confianza a un café, a la casa, y comparta también parte de la enseñanza de hoy día y diga, ¿sabe qué? ¿Te gustaría tomar un café? El café es la excusa más agradable que hay para poder conversar. No perdamos costumbres, hermanos. Esta acción que hacía la iglesia primitiva, no la perdamos. Seguir hablando de Cristo. Compañerismo, la Santa Cena, recordar a aquel que nos dio vida eterna, y la oración. Porque cuando empezamos a practicar esto, el Señor se va a empezar a mover en medio de la congregación. Cierren sus ojos, vamos a orar.